Hola, continuamos en este tercer vídeo con la práctica de oraciones compuestas, coordinadas, subordinadas y yuxtapuestas. La oración 11, unos estaban disgustados, otros parecían contentos. Analizamos los núcleos verbales, como siempre. Estaban y parecían. Luego vamos a ver los nexos. En este caso se trata de unos nexos especiales porque unos y otros nos están sirviendo de nexo y al mismo tiempo de sujeto de la oración, ya que se trata de una coordinada distributiva. Unos y otros no pueden ser solo nexo, puesto que van concordando con el verbo en número y persona. En la primera coordinada, unos estaban disgustados. La segunda coordinada, otros parecían contentos. Analizamos la primera. Nos faltaba el atributo disgustados y en la segunda el atributo contentos. Oración 1 más oración 2, oración compuesta, coordinada, distributiva. Como vemos, son dos acciones alternativas que no se excluyen. La oración 1 es personal, atributiva, enunciativa, afirmativa. Y la oración 2, personal, atributiva, enunciativa, afirmativa. Como vemos, son iguales puesto que tienen la misma estructura. La siguiente oración, Pedro y Pablo se parecían tanto que no los distinguían. Núcleos, parecían y distinguían. El nexo, la conjunción que. Pedro y Pablo se parecían tanto, oración 1 principal, que no los distinguían, oración 2 subordinada. El sujeto de parecían, Pedro y Pablo. El se, complemento indirecto. Y tanto, complemento circunstancial. Ellos, ellas, sujeto de distinguían. Los, complemento directo. No, complemento circunstancial. Oración 1 más oración 2, oración compuesta, subordinada, consecutiva. No confundamos estas oraciones con las comparativas. Aquí no se está comparando nada, sino que la consecuencia de que se parecían tanto es que no los distinguían. Pero no hay efectivamente ninguna comparación, sino consecuencia de la intensidad con que se produce la oración principal. La oración 1 es personal, predicativa, activa, recíproca, enunciativa, afirmativa. La oración 2, personal, predicativa, activa, transitiva, enunciativa, negativa. Oración 13. El fundamento de la moralidad no es la razón, sino el sentimiento moral. Núcleos es y se sobreentiende nuevamente, volvemos a una estructura que ya hemos visto antes, elementos omitidos, elipsis, que hemos de poner en algún lugar visible y analizar como si estuviera escrito en la oración. Es decir, analizamos la estructura profunda, sino que es. Por tanto, verbo de la segunda es. El nexo se sobreentiende más completo, sino que.
aunque solamente esté escrito o se diga sino. La oración 1, primera coordinada, el fundamento de la moralidad no es la razón. Oración 2, segunda coordinada, sería sino que es el sentimiento moral. Sujeto de oración primera, el fundamento de la moralidad, complemento del nombre, la razón, atributo, no complemento circunstancial. Sujeto, el fundamento de la segunda oración sería el núcleo y el sentimiento moral, atributo. Oración 1 más oración 2, oración compuesta coordinada adversativa. Oración 1, personal atributiva, enunciativa negativa. Oración 2, personal atributiva, enunciativa afirmativa. Pasamos ya a la oración 14. Los golfillos gritaron y le amenazaron. Gritaron y amenazaron son los núcleos y es el nexo, conjunción coordinada copulativa. Los golfillos gritaron, oración 1, primera coordinada. Le amenazaron, oración 2, segunda coordinada. Sujeto de la oración 1, los golfillos. Sujeto de la oración 2, lo mismo, los golfillos. Le complemento directo. Recordamos que se trata de un leísmo, es decir, es perfectamente válido decirle en lugar de lo, aunque podíamos haber dicho perfectamente lo amenazaron. En las zonas donde no se produce el leísmo, se hubiera dicho lo. Recordamos aquí que el leísmo es correcto, aceptable cuando es nombre de persona masculino y singular. Es decir, podíamos intercambiar le y lo, pero nunca en los otros casos. Es decir, plural o femenino. En esos casos sería, de momento, se consideraría incorrecto o inaceptable. Por tanto, un error lingüístico. Oración 1 más oración 2, oración compuesta coordinada copulativa. Oración 1, personal, predicativa, activa, intransitiva, enunciativa, afirmativa. Oración 2, personal, predicativa, activa, transitiva, enunciativa, afirmativa. Bien, terminamos ya este vídeo con la oración 15. Cogieron y anduvieron son los núcleos. Unos y otros, como ya nos ha ocurrido antes en alguna oración, en este caso funcionarían como nexo, elemento que va uniendo y separando estas estructuras, y al mismo tiempo funciona como sujeto, puesto que son pronombres. Oración 1, primera coordinada, unos cogieron el autobús. Oración 2, segunda coordinada, otros anduvieron. El autobús sería el complemento directo de la primera oración y ya pasamos a su clasificación. Oración 1 más oración 2, oración compuesta coordinada distributiva. Recordamos que son dos acciones alternativas que no se excluyen. Ambas son perfectamente compatibles. La oración 1 es personal, predicativa, activa, transitiva, enunciativa, afirmativa. La oración 2, personal, predicativa, activa, intransitiva, enunciativa, afirmativa.
Bien, con esta oración terminamos este vídeo y en el siguiente analizaremos las 5 oraciones siguientes.